Todos los días nos encontramos con esta tensión. A veces es pequeña, casi no te das cuenta, y otras veces es enorme. Me refiero a las reglas que tenemos que seguir versus, bueno, nuestra libertad personal. Claro. Pasa en la familia, en el trabajo, en la sociedad. Siempre está ahí. Y esto te lleva a una pregunta fundamental, ¿no? ¿Quién tiene derecho a poner las reglas del juego? Y más importante todavía, ¿Qué hace que esa autoridad sea legítima y no simplemente el capricho del que tiene más poder? es que esa es la pregunta, ¿no? Y es una tensión, pues, tan antigua como la humanidad misma. Lo interesante es que no estamos a ciegas. Hay marcos de pensamiento muy sólidos diseñados para, digamos, navegar ese conflicto. Los materiales que analizamos hoy nos proponen una especie de mapa, si quieres verlo así. Un mapa, me gusta. Sí, una forma de entender cómo se conectan la autoridad, el bienestar de todos y, claro, nuestra propia responsabilidad en todo el asunto. Exacto, un mapa. Y ese es nuestro objetivo hoy. Usar ese mapa para hacer un análisis a fondo de tres ideas que, según esta perspectiva, no pueden existir la una sin la otra. Autoridad, bien común y participación. Vamos a desarmar cómo estos tres engranajes deberían funcionar juntos para construir una sociedad que no solo sea ordenada, sino justa, humana. Bueno, empecemos por el principio, que parece bastante lógico. La idea es que cualquier grupo de personas, para no terminar en el caos total, necesita algún tipo de autoridad, algo que lo dirija y mantenga la unidad. Hasta ahí, todo bien. Pero la pregunta del millón es, ¿de dónde sale esa autoridad? ¿Quién le da el derecho a mandar? Y aquí es donde los textos que analizamos dan un primer paso que, puede sonar un poco controversial. Afirman que el principio de autoridad, o sea, la idea misma de que debe existir un orden, emana de un orden moral superior. Que en esta visión es... En esta visión es el establecido por Dios. De hecho, citan aquello de que no hay autoridad que no provenga de Dios. Espera, para un momento ahí. Porque eso suena peligrosamente a lo que diga el rey es ley porque lo puso Dios. Es una justificación para cualquier tirano que se siente en el poder. Porque la historia está llena de ejemplos donde esa idea se usó para justificar cosas terribles. Absolutamente. Y por eso es crucial el matiz que viene justo después. Los textos son muy claros en que una cosa es el principio abstracto de que la autoridad es necesaria para el orden social. Y otra cosa muy distinta es quién gobierna en la práctica. Ahí es donde entra la libertad humana. Lo dicen textualmente, ¿eh? La determinación del régimen y la designación de los gobernantes han de dejarse a la libre voluntad de los ciudadanos. Bueno, eso lo cambia todo. Claro. O sea, una cosa es decir, necesitamos un árbitro para jugar el partido, y otra es decir, este árbitro en particular es divino e infalible. Exactamente esa es la distinción. La necesidad del árbitro es el principio, pero elegir quién es y cómo arbitra, eso ya es cosa nuestra, de los jugadores. Exacto. La legitimidad de un gobierno no es un cheque en blanco divino. No viene de fábrica. Depende de que cumpla constantemente dos condiciones muy específicas. ¿Cuáles son? La primera es que debe buscar activamente el bien común, del que hablaremos en un momento. Y la segunda, que es igual de importante, es que para buscar ese bien solo puede usar medios que sean moralmente lícitos. El fin no justifica los medios. Entiendo. Pero en la práctica, ¿quién decide qué es moralmente lícito? Eso suena muy subjetivo y podría ser un punto de conflicto constante. Quiero decir, un gobierno puede decir que sus acciones son lícitas y un grupo de ciudadanos puede pensar todo lo contrario. Es un punto de conflicto real, sin duda. La respuesta que se ofrece es que la medida es la justa razón y la ley natural, es decir, un conjunto de principios éticos fundamentales que no dependen de la opinión de la mayoría. Y aquí es donde se introduce una idea de Tomás de Aquino que es, una verdadera bomba. A ver, lánzala. Vese que una ley que se aparta de la justa razón no es una mala ley. ¿Entonces? Es que no es una ley en absoluto. La llama más bien una forma de violencia. ¡Guau! Un momento, eso es un cambio de juego total. Sí. Lo que dice Tomás de Aquino, entonces, es que si una ley es fundamentalmente injusta, no es que tengamos que obedecerla a regañadientes, es que moralmente no tiene el estatus de ley. Justo. Es violencia del Estado, pero disfrazada de legalidad. Eso, en el fondo, es una base filosófica para la resistencia civil. Es una idea radical y con consecuencias enormes.
Implica que nuestra obediencia como ciudadanos tiene un límite, y ese límite es la conciencia. Una conciencia informada por la justicia. Y esto nos lleva directamente al concepto moderno del Estado de Derecho, que también se menciona. Claro, el equilibrio de poderes. Exacto. La idea de que nadie, ni el presidente, ni el Congreso, está por encima de la ley. El poder se ejerce dentro de un marco legal que lo limita, para que no dependamos de la voluntad arbitraria de los hombres. La autoridad legítima, entonces, no es un acto de fuerza, es una fuerza moral que apela a nuestra libertad y a nuestra conciencia, no a nuestro miedo. Ok, entiendo el punto. La autoridad solo es legítima si busca el bien común. Pero eso me genera un problema. Porque esa frase, el bien común, la usan todos. Políticos de izquierda, de derecha, de centro, todos dicen que lo buscan. Sí, es verdad. Se siente como un eslogan que puede significar cualquier cosa. ¿Qué significa realmente en este contexto? ¿Cómo evitamos que sea solo una frase bonita y vacía? Es una objeción muy válida, porque la palabra está, digamos, desgastada. Pero los textos nos dan una definición increíblemente precisa y muy técnica. A ver, Definen el bien común como, a ver, déjame recordarlo bien, el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Fíjate que no es el bien de la mayoría aplastando a la minoría, ni el bien del Estado como una entidad abstracta. Es crear las condiciones para que cada persona pueda florecer. se me viene a la mente una analogía para no perderme. El bien común no es como una pizza que se reparte, donde si tú tomas un trozo más grande, a mí me queda menos. Me gusta esa imagen. Es más como, no sé, como construir y mantener las carreteras, el internet de alta velocidad, los hospitales y la seguridad de una ciudad. Sí, sí. Es la infraestructura social que nos beneficia a todos y que permite que cada uno pueda, desde ahí, montar su propia pizzería, por así decirlo. Es una analogía perfecta. Captura la esencia de que no es algo que se consume, sino algo que se crea y se mantiene para habilitar el desarrollo de todos. Y para hacerlo aún más concreto, los textos lo descomponen en 3 elementos esenciales. Ok, El primero, el cimiento de todo, es el respeto a la persona y sus derechos fundamentales. ¿qué tipo de derechos? Derechos inalienables, el derecho a la vida, a la integridad física, a actuar según la propia conciencia, a la protección de la vida privada y a una justa libertad, que incluye la libertad religiosa. La primera tarea de la autoridad es proteger ese espacio sagrado de cada individuo. Bien, ese es el primero. El segundo elemento es lo que podríamos llamar el motor del progreso, el bienestar social y el desarrollo. Aquí es donde la autoridad tiene la obligación de ser proactiva. Debe asegurarse de que todos tengan acceso a lo necesario para una vida verdaderamente humana. O sea, lo básico para arrancar. Comida, techo, salud, trabajo, educación. Exacto. Alimento, vestido, salud, trabajo, educación, cultura. No se trata de regalar todo, sino de crear las condiciones para que todos puedan acceder a ello. Es la parte más tangible la que se ve. Y el tercer elemento debe ser el que mantiene todo en pie. Precisamente, es la paz y la seguridad. Es la existencia de un orden social estable y justo que garantice la seguridad de la sociedad y de sus miembros. Sin esa estabilidad, sin esa confianza de que puedes salir a la calle sin miedo o de que los contratos se van a respetar, los otros 2 elementos se desmoronan. Claro, tiene sentido. De hecho, de este principio de seguridad colectiva se deriva el derecho a la legítima defensa. Lo que me parece muy actual es que la visión no se queda en las fronteras de un país. Los textos hablan de un bien común universal, globales. La interdependencia es un hecho. Claro, y esto fue escrito mucho antes de que habláramos de Internet o del cambio climático con la urgencia de hoy. Pero la lógica es la misma. Problemas como las pandemias, las crisis de refugiados, no respetan fronteras. Para nada. Por lo tanto, el bien común también debe pensarse a escala planetaria, lo que exige algún tipo de organización internacional que pueda coordinar las respuestas. La idea crece con el tamaño de nuestros problemas. Ok, el esquema va quedando claro. Tenemos una autoridad que solo es legítima si sirve a este bien común, Sí. que a su vez es la infraestructura para que todos podamos prosperar. Parece un buen sistema. Entonces mi pregunta es, si el gobierno hace bien su trabajo y tenemos buenas escuelas, seguridad y oportunidades, ¿mi papel es simplemente sentarme a disfrutarlo? ¿Puedo ya relajarme? Sería cómodo, ¿verdad? Pero la respuesta es un no rotundo. Aquí es donde entra en juego el tercer engranaje de esta maquinaria, la participación.
La participación. Y no se presenta como una opción para, no sé, gente muy comprometida, sino como un deber moral de todos. Se define como el compromiso voluntario y generoso de la persona en los intercambios sociales. Es nuestra parte del trato. Pero seamos realistas. ¿Cómo se ve esa participación en el día a día? La mayoría de la gente está hasta el cuello con el trabajo, los hijos, pagar las cuentas. Sí. ¿De verdad se espera que además estemos en comités ciudadanos o protestando? Suena a un ideal un poco inalcanzable. Es una pregunta clave, porque si la participación es solo para unos pocos héroes cívicos, entonces el modelo no funciona. Pero la visión es mucho más amplia, y empieza en lo pequeño, en lo inmediato. ¿Cómo? El primer nivel de participación es la atención que uno pone en la educación de su propia familia. Y la responsabilidad, la excelencia con la que uno hace su propio trabajo, sea el que sea. O sea que, si soy un carpintero y hago muebles de buena calidad y trato bien a mis clientes, eso cuenta como participación en el bien común. Absolutamente, porque estás añadiendo valor real a la sociedad, estás creando confianza y estás siendo, digamos, un nodo de excelencia en tu pequeño rincón del mundo. Desde esa base sólida, la participación puede y debe expandirse hacia afuera, a interesarse por los problemas del barrio, a formar parte de asociaciones. Y sí, también a involucrarse en la vida pública. De hecho, se alaba a las naciones que abren las puertas para que la mayor cantidad de gente pueda participar con verdadera libertad. Hay un punto aquí que me sorprendió, porque conecta todo esto con algo muy personal, muy íntimo. El texto habla de que la participación requiere una conversión moral. No es solo un acto cívico, es un acto ético. Y pone ejemplos muy concretos, como el fraude fiscal. Es que esa conexión es fundamental. Actos como evadir impuestos o cualquier forma de corrupción no se ven como una picardía o como un yo contra el sistema. Se ven como actos antisociales en el sentido más profundo. Es como si, como si estuviéramos construyendo una casa entre todos y por la noche alguien le quitara ladrillos al muro para llevárselos a su patio. ¡Wow! ¡Qué buena analogía! Está debilitando la estructura que nos protege a todos, por un beneficio egoísta. Esa analogía del ladrillo es perfecta. Uno piensa, es solo mi pequeña parte, no afecta a nadie. Pero cuando miles o millones, Exacto. de repente hay un hoyo gigante en la pared y entra el frío para todos, especialmente para los más vulnerables que dependen de esos servicios. Exacto. Por eso la participación genuina exige una coherencia ética. No puedes decir que te preocupa el bien común y al mismo tiempo socavarlo con tus acciones privadas. Y todo este edificio, toda esta idea de participación, se apoya sobre un último cimiento: la educación y la cultura. La gente no participa porque sí, participa porque entiende la importancia de hacerlo. Y por eso la sección termina con una frase que a mí me parece sobrecogedora. ¿Cuáles? La suerte futura de la humanidad está en manos de aquellos que sean capaces de transmitir a las generaciones venideras razones para vivir y para esperar. Vaya, es una responsabilidad enorme. Si hacemos un recuento, hemos trazado un círculo perfecto. Partimos de la necesidad de una autoridad para evitar el caos. Luego vimos que esa autoridad solo es legítima si está al servicio del bien común, que es el ecosistema para el desarrollo de todos. Correcto. Y cerramos con la idea de que ese ecosistema no se construye solo, sino que exige la participación activa y moralmente coherente de cada uno. Los tres se necesitan. Es un sistema de pesos y contrapesos, una especie de trípode. Si falla una de las patas, todo el sistema se tambalea. La visión que se presenta es la de una sociedad como un gran proyecto de colaboración, no un campo de batalla. Claro. En este marco, la autoridad es un servicio, no un privilegio. El bien común es el objetivo que nos une, y la participación es el motor que nos mueve. Es un intento de equilibrar el orden con la libertad y los derechos con las responsabilidades. Para terminar, me quedo con una idea que me sigue dando vueltas y que surge directamente de esto que hemos analizado. Los textos afirman de manera tajante que si un gobierno dicta leyes injustas, esas leyes no obligan en conciencia, y que en ese punto la autoridad misma se desmorona. Es un punto muy fuerte. Y eso nos deja con una pregunta increíblemente desafiante para nuestro día a día. En un mundo lleno de leyes complejas, de decisiones políticas que siempre son controversiales, ¿cómo determinamos, como individuos o como sociedad, el punto exacto en que una ley cruza la línea?
dónde termina lo simplemente imperfecto o lo que no nos gusta y dónde empieza lo fundamentalmente injusto, lo que nos daría el derecho moral a resistir. Y sobre todo, ¿qué hacemos al día siguiente de llegar a esa conclusión?